Hace unos años atrás tuve la oportunidad de recorrer Jerusalén, más precisamente la ciudad de David. Uno de los puntos más inesperados de ese tour, de ese viaje, fue una visita a los túneles de Ezequías. Los túneles de Ezequías. El túnel de Ezequías, o los túneles de Ezequías, es una conducción de agua subterránea bajo la ciudad de David. Uno puede caminar por allí. Fue construida en el año 701 a.C., por orden justamente del rey Ezequías, por eso lleva su nombre, para asegurar el abastecimiento de agua de la ciudad. De hecho, segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 30, menciona que el rey Ezequías ordenó que se cabe un túnel desde los manantiales de Gihón para poder desviar el agua hasta la ciudad, a la piscina de Siloam. Esta fue una medida defensiva tomada para proveer agua a Jerusalén, mientras que el ejército de un tal Sennacherib se acercaba para sitiar la ciudad. Y cuando el guía de Israel nos metió en esos túneles, nos advirtió que quien sufría de claustrofobia debía abstenerse de sumarse al grupo de la expedición. Por mucho que lo alertó alguno de nuestra gente, yo estaba con un grupo aquí de la congregación, se metió igual y tuvimos que sacar a algunas señoras descompuestas, ¿no? Algunas que decían, ¡ay, no puedo! Porque después se pone más pequeño el túnel todavía. Esta es la parte, digamos, más bonita, más turística. Y nunca olvidaré las bajadas por esas escaleras, por aquel tramo. El aire se volvió muy húmedo, podíamos oír manantiales subterráneos, nuestras voces hacían eco en los estrechos túneles. Era como entrar al armario de las crónicas de Narnia, porque aquel túnel era una especie de portal que nos llevaba a tiempos distintos, a una época distinta, a un sitio distinto, ¿no? Era como si nos llevara de regreso 2000 años para atrás. Con cada paso que dábamos, pensábamos que no podíamos llegar más hondo, pero íbamos más profundo y pasábamos a la vez por otra capa de la historia hasta que todo quedó en nuestra mente como una resonancia de que estábamos viviendo otra vez el cristianismo en su gloria primitiva. Es maravilloso estar ahí, porque uno se olvida de todo. A medida que uno va descendiendo, se va olvidando de la ciudad. Ahí no funcionan los celulares, obviamente no hay wifi. Y mientras que recorríamos aquellas claustrofóbicas catacumbas, yo me sentía abrumado por el hecho de hallarnos en un lugar donde nuestros antepasados espirituales lo arriesgaban todo, inclusive sus vidas, por causa de Dios. Y ahí sentí una profunda mezcla de gratitud y convicción. Lo sentí casi durante todo el recorrido en Israel, en Tierra Santa. Digo, esta gente daba su vida, desde siglos, desde años, daba su vida por el Señor, por seguir sus pasos. Y nosotros, en mi caso yo, porque hay gente que me ve de otras partes del mundo, vivo en un país de primer mundo, en el siglo XXI. Estoy agradecido, como creo que todos lo estamos aquí, por las libertades, las bendiciones de las cuales disfrutamos, por vivir en el lugar donde vivimos, mal, bien, regular, trabajando mucho, partiéndonos el lomo para pagar la renta, el mortgage, lo que sea, la hipoteca. Pero estamos en un sitio que es mucho mejor que otras partes del mundo. Pero cuando uno está en una antigua catacumba, las comodidades que uno disfruta nos hacen sentir incómodos. Las cosas de las cuales a veces nos quejamos nos producen convicción. Y yo cuando estaba ahí no podía menos que preguntarme si nuestra generación no habrá olvidado lo que es seguir los pasos de Cristo. Si no nos habemos olvidado en el camino lo que es realmente tomar una decisión de fe. Me pregunté también si no habremos diluido las verdades del cristianismo para conformarnos con temas superficiales, superfluos, triviales, ¿no? Pueriles. Me pregunté si no habremos aceptado una forma de cristianismo que a lo mejor es más educada, más gentil pero menos poderosa, más civilizada pero menos compasiva con los que menos tienen, más aceptable pero menos auténtica que la que era practicada por nuestros antepasados. Y yo sé que durante estos últimos 2000 años, 2022 años para ser exactos, el cristianismo evolucionó en muchas maneras. Afortunadamente, menos mal que evolucionamos. Hemos salido de las catacumbas, hemos construido unos templos maravillosos, llenos de multimedia, de comodidades, de butacas muy lindas. Las iglesias añadieron las butacas, los púlpitos, los himnarios, los instrumentos, los comités, las liturgias. Y no hay nada malo inherentemente en esas cosas. Pero ninguna de esas cosas es lo esencial. Como decimos siempre, no venimos por una butaca cómoda, por una pantalla, por música. Nada de eso es lo primitivo. Y yo no estoy diciendo
que desechemos de manera categórica todas esas evoluciones, esos cambios que ha tenido la Iglesia, porque nada es contrario a las Escrituras necesariamente. Yo no voy a calificar de apóstatas o demoníacas las formas modernas de adoración, porque al fin y al cabo la verdad tiene que adaptarse a cada cultura, adaptarse a cada generación, es la misma verdad, pero predicada de una manera distinta conforme las culturas y la generación. Pero 2000 años de historia suscitan esta pregunta, me llevan a este interrogante. Cuando eliminamos todas las superficialidades, cuando una pandemia nos cierra los edificios, por ejemplo, cuando se termina, vengo para que Dios me sane, vengo para que Dios me prospere y vengo para que a mi matrimonio le vaya bien, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Por qué nos metimos en esto? ¿Por qué estamos en los negocios del reino? ¿Qué nos queda cuando nos quitan todo? Yo siempre insisto con que Jesús era tan genio en la oratoria que tenía una habilidad para simplificar verdades espirituales muy complejas de unas maneras indiscutibles e irrefutables. Era un genio como orador. Y me temo que nosotros solemos hacer lo opuesto. Siempre estamos complicando el cristianismo, siempre. Siempre, como decía una tía mía, ¿para qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil? Siempre la estamos complicando. Esa tendencia religiosa de hacer complicadas ciertas verdades espirituales que son sencillas, era parte de una secta conocida como los fariseos, que a lo largo de los años los fariseos recopilaron minuciosas listas, que te lo conté muchas veces, de qué se podía, qué no se podía hacer, 613 leyes para ser exactos. Vino Jesús y deshizo esa lista con una sola declaración. Fíjate qué sermón más cortito. Él dijo, Mateo 12:30, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Todo se reduce a eso. Si no amas, no vas a poder cumplir nada. Todo se reduce a amar. Entonces, cuando uno se desprende de las reglas, de las normas, de las tradiciones, de las instituciones, de todas las liturgias, de las metodologías, lo que nos queda es ese mandamiento. River, ¿en qué cree River? En que amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque los cristianos somos rápidos en señalar qué está malo en nuestra cultura. Cada país que me ve ahora tiene algo para señalar en contra de su gobierno. A eso le llamamos mundano. Y es cierto, necesitamos valentía moral para defender lo que es correcto ante lo que no lo es. Pero antes de enfrentarnos a lo incorrecto de nuestras casas de gobierno, de lo que se hace afuera, de lo que se enseña en las universidades, de las minorías sexuales, también tenemos que ser humildes para ver qué hay incorrecto en nosotros, qué está haciendo mal la iglesia en general. Y a mi humilde criterio, a pesar de que siempre decimos aquí que lo sagrado no se vuelva común, a mi humilde criterio creo que el corazón, especialmente en los Estados Unidos de América, y los que somos hispanos y vivimos en este país, se nos ha encallecido. Se nos hicieron callos espirituales. Yo pregunto esto, y no me tienen que responder verbalmente, pero en lo profundo de tu ser. ¿Sentimos en nuestro corazón, nos duelen las mismas cosas que le duelen al corazón de Dios? Lo que le duele a Dios, lo que le molesta a Dios, ¿es lo que nos molesta a nosotros? Ahí es cuando sacamos nuestra hipoteca, lo que tenemos que pagar, nuestra pareja, el problema con nuestros hijos. Estamos hablando de algo más elevado. Lo que le duele, lo que le molesta a Dios cuando ve el mundo, es lo que nos duele y nos molesta a nosotros, porque si no es así, necesitamos un análisis cardiovascular urgente. Hace poco yo vi una entrevista a un famoso cirujano, ahora no me viene el nombre, pero es muy conocido, que realizó más de 150 trasplantes de corazón. Trasplante de corazón. Y él describía en la entrevista lo milagroso que es que un corazón hace pum, 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 pum. Palpita por primera vez en un cuerpo nuevo. Acuérdense que el corazón lo traen en una nevera, en una heladera chiquitita, y luego lo sacan rápido, lo ponen allí, lo conectan y hacen pum, pum. Es como cuando tu celular aparece la manzanita después de haber estado apagado. ¡Ah! ¿Viste cómo se reinicia, que parece que se murió? Bueno, mal valga el ejemplo, pero algo así. ¡Ay, tengo celular!, ¿no? O las 3 rayitas de la señal. Y dijo que aquel momento era un misterio. Los trasplantes de corazón son una maravilla de la ciencia moderna, pero el corazón va mucho más allá de lo que la medicina puede entender, explicar o comprender. Porque decía este médico, no es simplemente un mecanismo físico de bombeo. No se limita el corazón a hacer circular 5.000 litros de sangre a lo largo de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. El corazón tiene su propia mente, literalmente. Hace unos años decíamos, cuando la Biblia habla del corazón es metafórico. No, los estudios afirman
que el corazón segrega sus propias hormonas, semejantes a las del cerebro. O sea, tiene el corazón una memoria celular. Así que un trasplante de corazón no solo es físico, sino que también es metafísico. Los que reciben un corazón trasplantado no solo reciben un nuevo órgano como quien recibe pulmones nuevos, riñones nuevos, sino que reciben junto con el corazón recuerdos celulares, recuerdos que no estaban en él. Entrevistaron a muchísima gente con un corazón nuevo que sienten la obligación, aunque no conocen a sus donantes, de honrar la vida de quienes le dieron ese órgano. ¿Por qué? Porque reconocieron que con el nuevo corazón sintieron nuevos deseos, nuevos hábitos que llegaron con su corazón. Está confirmado que hay gente que se volvió más buena, más afable, siente otros deseos de hacer cosas que antes con el corazón viejo no sentía. Entonces los investigadores llegaron a la conclusión, y la investigación ha sido respaldada, dicho sea de paso, por numerosos estudios médicos, que quienes reciben un trasplante no solo reciben un corazón nuevo, junto con ese corazón también reciben reacciones sensoriales, deseos, hábitos totalmente nuevos. Mirá si te tienen que poner un corazón y te ponen el corazón de tu suegra. Todos los hábitos. Porque alguien lo pensó. No me digan que no, alguien lo pensó. Y esto me recuerda a Ezequiel 36:26, que dice: les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, dice Dios. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Eso no es una licencia poética, realmente es un cambio de corazón. Por eso nada se compara con el milagro de cuando le entregamos el corazón a Cristo. No es una metáfora, no es una poesía. Le entregué mi corazón a Cristo y después se lo entregué a un novio y después al sinvergüenza aquel. No andamos repartiendo corazones. La sola decisión de entregar el corazón a Cristo pone en marcha una reacción espiritual en cadena que tiene consecuencias infinitas. Dios acaba de adoptar un nuevo hijo, te hace parte de la familia y tu viejo corazón es cambiado por un corazón nuevo. Entonces, cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, Cristo nos entrega su corazón a nosotros. Eso es un cambio de corazones, es un trueque. Y pasamos a ser pacientes trasplantados. Todos nosotros fuimos trasplantados del corazón, menos mal. Nadie diga: yo nunca tuve una operación. Sí, te trasplantaron del corazón, si no, no estarías acá. Y tenemos la responsabilidad de honrar a nuestro donante. Porque a él sí lo conocemos, sabemos de dónde proviene ese corazón. A él sí lo conocemos. Y los recuerdos celulares que acompañan ese corazón trasplantado nos da reacciones nuevas, deseos nuevos, hábitos que no teníamos. Por eso decimos: acepté a Cristo y me siento distinto. ¡Claro! Porque sentimos ahora lo que Cristo siente. ¿Y qué es lo que Cristo siente? Con el nuevo corazón, una de las cosas que no teníamos antes es la empatía, la compasión por los demás. Por eso digo, si no estás sintiendo lo que Jesús siente, deberías hacerte un análisis cardiovascular. Tal vez no tienes el corazón de Jesús. Nuestro corazón comienza a sentirse quebrantado por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Es así, a partir de que aceptamos a Cristo. Y ese es el centro, eso es lo medular de lo que significa amar a Dios con todo el corazón. Por eso todas las leyes se reducen a esa sola: amarás a Dios con todo el corazón, pero para eso hay que ser trasplantado. Por eso es muy triste cuando dicen que los cristianos vivimos en nuestra propia secta, nuestro propio gueto, y no tenemos corazón. El peor insulto que me pueden decir a mí es: usted no tiene corazón, usted no le importa cuando sufre la gente. Y creo que a veces tienen razón. Por eso decía hace un ratito, antes de criticar los mundanos, los impíos, los diferentes, los otros que están allá, en la otra orilla de la grieta, vamos a vernos nosotros. ¿Saben por qué a veces nos dicen que no tenemos corazón? Porque tratamos de racionalizar todo y no dejamos que el corazón decida. Yo me temo que a veces la iglesia trató de involucrarse con los inconversos, con la cultura, a través de la mente. A ver si piensa igual, qué doctrina tiene, en qué cree, con quién se acuesta. Y a partir de ahí vemos si lo amamos o no, en lugar de que decida el corazón. Esa es la parte mala de la noticia. La parte buena es que aunque formamos parte del problema, podemos ser parte de la solución. Podemos cambiar el rostro del cristianismo. Desde River se puede cambiar el rostro del cristianismo a muchos que están frustrados contra la iglesia. Pero eso va a exigir más que una cirugía plástica de rostro. Vamos a necesitar una cirugía del corazón. Dile al que está a la derecha y a la izquierda: prepárate para la operación. Dile: prepárate que te van a operar. Prepárate. Y en tu casa también, prepárate porque te van a operar. No suena convincente, te van a operar. No, te van a abrir el corazón. Anda a hacer pis por última vez porque no vas a hacer. Te vamos a poner una batita, esa que deja la retaguardia al aire, y vamos a operarte. Voy a abrir. Va a doler. Va a haber anestesia, no te va a doler. Pero te vas a salir medio drogue de acá después, pero eso va a pasar. El psiquiatra
Víctor Frank documentó en su libro sus experiencias como superviviente del Holocausto. Habrán visto esas imágenes duras en los documentales, en los libros. Él cuenta que lo metieron en un vagón de tren que estaba repleto de prisioneros judíos y lo trataron como se trataba a los judíos, como un animal. Cuando Víctor Frank llegó al campo de concentración, lo despojaron de su ropa, sus fotos, sus pertenencias personales, porque los nazis le quitaban todo, incluso su nombre. Le quitaban el nombre a los prisioneros, estaba prohibido que volvieran a llamarse por sus nombres. Eso era una orden del Führer, de Hitler, para que ellos olvidaran su identidad. Le daban números. Frank era el número 119.104. 119.104 era el nombre de Frank. Así se lo conocía, 109.104. Y aún viendo el horror de estos documentales que están disponibles para todo el mundo en cualquier streaming, en la televisión a veces, viendo fotografías del Holocausto en decenas de museos y libros, nosotros solemos pensar que son números. Cuando nos hablan de un Holocausto decimos son números, porque los números deshumanizan. Los números y las estadísticas insensibilizan, son números. Por ejemplo, te voy a decir esto. Cada año mueren de hambre 15 millones de chiquitos, de niños. 15 millones de chiquitos mueren por año. Cuando repartimos ese número a lo largo del año, significa que 40.000 niños mueren al día. Un estadio de fútbol repleto de niños mueren por día. Esto habla de 29 niños cada minuto. Casi 30 niños en 60 segundos. Lo que pasó en un minuto, murieron 30 niños ahora mismo. Eso no se detuvo nunca. ¿Cuál es el problema? Nosotros no sabemos cómo se llaman. Como las fotos del Holocausto, no sabemos quién es esa gente. Sí, son judíos. ¿Quiénes son? El que no tuvo un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo, no tiene la menor idea. Nosotros solo conocemos las cifras. Y las cifras insensibilizan siempre, porque las cifras son estadísticas. Entonces es más fácil, o muy fácil, ignorar el sufrimiento cuando no se tiene un nombre y no se tiene un rostro, cuando es gente sin rostro. No se puede amar a gente sin rostro, no podemos. No nos involucramos. Por ejemplo, otro ejemplo. Todos hemos oído acerca del 9/11, del 11 de septiembre, del fatídico atentado a las torres de Manhattan, cuando el mundo dejó de ser tal como lo conocemos. Y cuando uno habla del 9/11 parece algo lejano. Nuestros hijos se acostumbraron a volar y a viajar y a pasar por decenas de sitios de seguridad, quitarse los zapatos, eso es normal. Solo algunos sabemos lo que era antes del 2001 volar. Y uno lo ve como un recuerdo. Es difícil creer que fue verdad. Pero hace poco yo visité la zona cero y ahí uno siente como que fue ayer. Dice, es imposible que esto haya pasado en el mundo moderno. Hay un museo que contiene los efectos personales de las víctimas que fueron recuperados de entre los escombros, las ruinas. Hay billeteras, llaves, hojas de depósitos bancarios fechados 11 de septiembre del 2001, miles de fotografías. Es un mosaico. Es difícil de describir, pero esos efectos personales o esas fotos sirven para personalizar la tragedia. Ese mosaico de las víctimas, cuando uno las ve, dice, ¡wow! Es gente, son los hijos de alguien, son los papás de alguien. Ahí hay viudas, hay mamás, hay hijos que quedaron sin familia. Eso es lo que Dios siente, porque Él nos conoce a cada uno. No cae un pajarito a tierra sin que Él sepa que ha caído. Entonces no somos nunca un número, una estadística. Ni siquiera somos un grupo humano. Somos una persona, cada uno de nosotros, con un nombre, con un rostro, con una historia. O sea que uno de los principales flagelos de la pandemia fue el no poder vernos el rostro durante casi 2 años. 2 años tratando de sonreír con los ojos, hablando más alto de lo que debíamos, respirando menos aire puro. Y nos fuimos olvidando de las cortesías, 2 años es mucho tiempo, hace falta 60 y tantos días para que un hábito se haga común. Imagínate 2 años, nos hemos olvidado de los gestos cotidianos. Fue un espanto, acuérdense, recuerda, hablar con un mesero, un empleado del banco, una cajera, sin saber qué transmitía su rostro. Fue horrible, no teníamos rostro. Fue lo peor que nos pudo pasar, no tener rostro. Puedes caminar con un brazo enyesado, puedes andar con una pierna entablillada, pero con el rostro tapado no sabíamos quién era honesto y quién no. De pronto estabas comprando algo o en el banco, haciendo una transacción y entraba alguien totalmente encapuchado. En otro momento te hubiese dado terror. Pero te hubiese dado más terror que entrar a cara limpia, a cara lavada. Ahora hay algo que se llama el complejo de las caras vacías, que hay mucha gente lo está sufriendo, especialmente nuestros hijos, que encontraron una protección, especialmente si son tímidos, detrás del tapaboca. Y los psicólogos están tratando para que de a poco puedan mostrar su rostro otra vez. No quieren. Ya no se trata de cuidarse de una enfermedad, se trata de sentirse protegidos. No me van a mirar la cara.
Las mujeres celebraban no tener que maquillarse demasiado, ¿no? Hace más de 2000 años los árabes descubrieron que obligar a las personas a cubrirse la nariz y la boca les quebraba la voluntad, la individualidad, las despersonalizaba, las volvía sumisas. Por eso impusieron que toda mujer use obligatoriamente una tela sobre la cara. Luego el Islam convirtió en el símbolo a la sumisión de la mujer a Alá. Este velo es el símbolo de la sumisión de la mujer al hombre, dueño del harén, y al rey. Y la psicología moderna lo explica. Sin rostro no existimos. Sin rostro no somos seres independientes. Sin rostro, yo te digo, hubo un holocausto judío. Oh, qué triste. Pero no los conoces. No sabes los que murieron en el 9/11. Si no hay parientes tuyos ahí, son como los que murieron de COVID. Che, me dijeron que hay gente que murió. Algunos de aquí perdimos seres queridos. Otros, fue una enfermedad que pasó allá del vecino. Por eso digo, ¿cómo afecta psicológicamente no ver el rostro de la gente con las cuales interactuamos? Llevar la cara tapada nos quita los signos que nos ayudan a distinguir las emociones de la persona que nos está hablando. Ustedes ahora están mirando mi rostro, mi cara, mis ojos, mis emociones. En nuestro cerebro existen lo que los psicólogos llaman las neuronas espejo, que son responsables, es un regalo de Dios, es un don, responsable de la capacidad que tenemos de ser empáticos. Con las neuronas espejo yo me puedo dar cuenta de tu estado de ánimo, estás feliz, estás atento al mensaje, aquel se está durmiendo, yo me estoy dando cuenta, despertalo por las dudas. El estado de ánimo nos dice si la persona que está enfrente está cansada, está alegre, está triste, porque el ser humano se rige por 6 emociones básicas: alegría, miedo, ira, tristeza, asco y sorpresa. Y la codificación facial es específica, es universal. Todo el mundo expresa estas 6 emociones y básicas de la misma manera. Yo suelto unas ratas acá y todos se emocionan igual. No importa la raza, el color. A menos que te encanten las ratas, todos van a tener el mismo gesto de asco. Con la mascarilla se pierden esas emociones, daña nuestra inteligencia emocional. Y la mayor pérdida que nos impuso la mascarilla o el tapaboca es la sonrisa, que es el elemento que acerca a las personas, que da confianza, que trae credibilidad. Por eso fue una locura, una ironía ver a pastores predicar con tapabocas, una locura. O adoradores, o músicos en un estrado con el tapaboca, adorando y con miedo a contagiarse. Por eso luego de la pandemia nos quedó una sociedad más triste, más desconfiada, menos empática. Por eso hay tanto que no quieren regresar a sus templos. ¿Cómo vas a querer regresar a un lugar donde te tomaban la temperatura antes de entrar y si estornudaba te mandaban de vuelta? Vaya que oramos desde acá. O todos o nadie. Está bien, no vamos a rebelarnos contra un gobierno, contra medidas sanitarias, pero dejar gente afuera, discriminar a un abuelo, a mi papá, a un niño, lastima, duele, nos produce desconfianza. La Organización Mundial de Salud y Alimentación de las Naciones Unidas calculan que cada día mueren 25.000 personas en todo el mundo a causa del hambre, a causa de la desnutrición, gente. En Estados Unidos, solo aquí, en la Unión Americana hay 130.000 niños esperando ser adoptados, no tienen familias. Y millones más de niños en el resto del mundo que no tienen familia, que mueren de hambre. Cada 21 segundos muere un chiquito por desnutrición o por tomar agua contaminada. 21 segundos. Ahora te pregunto, ¿alguien anoche no pudo dormir por eso? No los quiero hacer sentir mal. Yo dormí. ¿Por qué? Porque es un problema sin rostro. Es una estadística. Nunca hemos sostenido nosotros en brazos a alguien que está agonizando a causa del hambre. ¿Quién de aquí vio partir a la eternidad a un niño con hambre, si era tu familia? Nadie en nuestra familia ha muerto necesariamente debido porque bebió aguas contaminadas. Creo que no conocemos a nadie nuestro que haya sido secuestrado y vendido como esclavo. Ninguno de los miembros de nuestra familia duerme en las calles. Pero una vez que ese problema adquiere un nombre y un rostro, cambia todo. El rostro lo cambia todo. Lo mismo cuando en temas de pecado hablamos de algo y no de alguien. Ay, a mí me pone loco cuando los evangeloides hablan de algo y no de alguien. Cada vez que se reúnen los pastores, los apóstoles, los líderes a decir ¿cuál va a ser la postura de la iglesia para con las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o transgéneros? ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia? Yo les cambio la pregunta, le digo, ¿cuál va a ser tu postura? Si esa lesbiana, gay, bisexual, transexual o transgénero es tu hijo o tu hija. No, la postura de la iglesia. No. La tuya si es tu hijo. ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Una patada? ¿A vivir bajo el puente hasta que cambie de orientación sexual?
Yo no estoy diciendo si está bien, si está mal, estoy diciendo cuál va a ser tu postura si es tu hijo. Porque si uno no le pone un nombre y no le pone un rostro, no se puede amar, tampoco se puede asumir posturas. No me hables de la postura de la iglesia como si la responsabilidad de amar fuera de las paredes, de la denominación, de la interpretación que haces de la doctrina. ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia para con los divorciados y para con los que abortan, las que abortan? ¿Cuál va a ser tu postura si ese divorciado es tu hijo o eres tú mismo? Y si la que aborta es tu propia hija, Dios me libre. Y si pasa, ¿cuál va a ser tu postura? ¿Patada? ¿Que se críe el hijo en la calle, en la esquina? Porque la postura de la iglesia no lo permite. Si le quitas la cara al paciente para quedarte solo con la patología, es una manera de no amar, de no involucrarte. Quieres saber la postura de la iglesia solo para lidiar con los síntomas, no quieres ensuciarte con el problema. Dios conoce cada uno de esos nombres, Dios conoce cada uno de esos rostros. Y eso es lo que le destroza el corazón. Él ve el mosaico, como te mostré recién del 9-11, de miles discriminados por la iglesia. Y el tema es que si estamos en Cristo y Él está en nosotros, no podemos no hacer nada y decir, bueno, yo me congrego los domingos, no basta, no basta. Porque si el corazón del Señor está en nosotros y palpita en favor de los que sufren, de las víctimas, de los pobres, nos tiene que palpitar ese deseo también, si es que fuimos trasplantados, si es que fuimos cambiados realmente de corazón. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Si eres seguidor de Cristo, fuiste reclutado para ser parte de un ejército de compasión. Y no es correcto quedarnos de brazos cruzados. No podemos decir, la iglesia no es un centro de beneficencia. Si quiere, vamos a estar orando. Eso es lo que ofrece la mayoría, vamos a estar orando. ¿De verdad? Alguien de la iglesia empieza a pasar hambre y yo te voy a decir, vamos a estar orando, Perdóname, pero se me enfría el almuerzo. Voy a estar orando. No me van a ayudar, no es un centro de beneficencia. Fue siempre la frase que puso a la gente como números. O sea, la gente nos sirve cuando es para diezmar, cuando es para ofrendar. Cuando hay que ayudarle ya no es gente, son números. ¿De verdad? Mira, mientras peleaba la Guerra Civil Española, George Orwell, que es un gran escritor inglés, tuvo un encuentro con el enemigo al que tenía que matar. Y el famoso dramaturgo inglés había ido a combatir el fascismo. El fascismo es para el que no sabe, es una ideología política y un sistema de gobierno totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia, que nació inicialmente en Europa. El primer régimen fascista fue la Italia de Benito Mussolini, la Alemania de Hitler, la España de Franco. Y algunos dictadores latinoamericanos, para variar, copiaron el modelo después. Y Orwell relata que cuando iba a dispararle a un soldado fascista, el soldado fascista lo primero que hace es quitarse el pantalón, desnudarse. Y levanta los pantalones en alto, se quedan calzones. Y entonces Orwell no lo mata y después reflexiona así, dice, yo no pude disparar debido a ese detalle de los pantalones. Porque yo había llegado ahí para dispararle a enemigos, fascistas. Pero un hombre que sostiene en alto sus pantalones no es solo un fascista. Es otro ser humano semejante a mí. Es un hombre en calzones. Independientemente de lo que crea, no tiene pantalones. No puedo matar a alguien sin pantalones porque es un humano como yo. Eso es ponerle un rostro incluso al enemigo. Yo te suelo contar que muchas veces en las redes me dicen cosas feroces, hostiles, perniciosas. Y me liquidan, me dicen de todo, con unos odios viscerales. También me escriben cosas lindas, Lagos, lo has cumplido, que soy muy joven, todas esas cosas que me gustan. Pero hay gente que escribe con tantas cargas de veneno que a mí me da curiosidad. ¿Qué lo motiva a levantarse a la mañana? Porque yo trato de ponerme en sus zapatos, no me hago el que orino agua bendita. Yo también digo, a ver, yo no me gusta, por decir a alguien, no me gusta el cantante Rafael. Entonces me levanto a la mañana, voy a meterme en las redes de Rafael. Le voy a decir que no diga más escándalo, porque suena feo. Que cambie la manera de cantar y que se corte ese pelo. Y lo voy a seguir en las redes y lo voy a odiar. A mí se me ocurre. Digo, no lo escucho, ya está. Escucho a Chayanne, a Marc Anthony, qué sé yo. Que se casó con una chica de 23, Marc Anthony. Marc Anthony, 23 tiene la flaca. Él tiene 53, mi edad. Bueno, esto no viene al caso, pero Entonces, cuando alguien me escribe con esas cargas viscerales de odio, yo entro en sus perfiles y quiero conocerlos. Y es muy difícil ocultar quiénes son, aún detrás de ese veneno. Entonces, primero les veo el rostro, porque yo los quiero ver sin pantalones, como Orwell. Les miro el rostro. Y trato de ver, a veces no, a veces son perfiles de haters que inventan para atacar. Pero si está el rostro ahí, digo, un rostro adusto, con las marcas visibles de trauma, pobrecito de dolor, de baja estima, ¿le ves? Viste que en la foto de perfil uno pone la mejor, y esto pone en la foto. Entonces sigo un poquito y veo a qué se dedica, quiénes componen su familia, y casi siempre mi perspectiva cambia.
Nada lo desarma más a uno que descubrir el sufrimiento, la angustia, la estima baja que hay en otra persona. Las personas que te atacan son personas con vuelo bajito. No hay alguien más ocupado que tú o que mí dedicado a atacar gente. Si estás más ocupado que yo, no te da la vida. Yo no conocí nunca a nadie más ocupado que yo, que tuviera más ocupaciones que yo, que se dedicara a atacarme. Entonces, cuando le pones un rostro al comentario venenoso, entiendes todo. Dice, con razón, con esa cara, con esa vida, con esa familia, con esa suegra, con esa iglesia, yo también estaría tirando veneno. Con esa cara, ¿cómo no va a tirar veneno, pobrecito? Conozco a alguien que vive denunciando falsas doctrinas. Sus mensajes parecen siempre llenos de odio. Y a veces hasta da entrevistas y habla muy mal de mí, de otra gente, y dice, Dante era esto cuando era joven, como no tiene nada, ahora él va cuando yo tenía adolescente, a ver qué hice, qué no hice. Y él dice, mi llamado es juzgar, sopesar los espíritus, juzgar a los demás. Nadie me diga no juzguéis, porque yo sí estoy para juzgar. Pero si lo conoces un poco a este caballero, es un niño asustado, encerrado en un viejo y achacado cuerpo de 70 años, pero es un niño. Hace poco lo vi contando cómo hace 50 años atrás su papá rompió una pared en el afán de querer darle una trompada, cómo tuvo que irse a la calle, cómo se frustró, cómo la vida lo golpeó. Entonces, cuando le pones un rostro a ese que te ataca, entiendes que es un niñito enojado detrás de una corbata que le queda grande. Es un niñito enojado. Esa persona que a veces detestas y dice, no puedo creer cómo puedes tener tanta maldad. Es una niña enojada, es una niña ofendida. Es un niñito enfadado con su padre porque en este caso le dio una paleta de dulce más grande a Dante que a él. Entonces está enojado, a mí no me da paleta. ¿Por qué no me da paleta? Y es un Kiko. No, para distenderlo, pues los vi muy serios. Yo no estoy diciendo que el sufrimiento te da un fast pass, un pase libre para decir lo que quieras, ser grosero e ir hiriendo a la gente por ahí. ¡No! Pero así como uno es responsable de sus acciones, también es responsable de sus reacciones. Y la compasión por el otro siempre es la reacción correcta. Tampoco estoy diciendo que la reprensión, la corrección, la exhortación no tenga su lugar. A veces es lo más amoroso que podemos hacer, exhortar y corregir a alguien. Pero hasta esas cosas deben hacerse con un espíritu de compasión, como te estoy operando ahora, con anestesia. Que entre risa y risa, me dijo desgraciado. Está bueno, me dijo ofendido. Después cierro y te mando a casa, ¿eh? Según mi experiencia, es mucho más fácil actuar como cristiano que reaccionar como cristiano. Porque cualquiera puede actuar como cristiano, fingir que es cristiano, más un domingo. El tema es cómo reaccionamos durante la semana. Cómo reaccionamos. No, a mí no me interesa si tienes actuación de cristiano. Me encantaría saber si tus reacciones son de cristiano. Cómo reacciona. Eso revela lo que hay en tu corazón. Si amamos a Dios con todo el corazón, vamos a reaccionar con empatía, entendiendo al otro, con compasión. El querido Juan Carlos Ortiz decía, a veces yo le decía, Juan Carlos, ¿cómo soportás a fulanito de tal? Es insoportable, orgulloso, pedante, argentino y petizo. Tiene todo en contra. Y me decía Juan Carlos, pero ¿sabés qué pasa, querido? Yo sé que es todo eso y más. Pero si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar, pobrecito? Ni la mamá lo quiere. Entonces la empatía consiste en sentir lo que está sintiendo el otro. Nunca subestimes la importancia espiritual que tiene un solo acto pequeñito de compasión, hecho en el nombre del Señor. Ese acto de compasión impulsado por el Espíritu, porque puede cambiar toda una historia. Eso, te voy a contar rápido esto. Esto es lo que sucedió precisamente hace 3000 años en una mazmorra egipcia, en una cárcel egipcia, hace 3000 años. Pero primero te voy a contar esto también rápido. Hay que ver un niño de 17 años llamado José. Vamos a verlo a través del filtro de la inteligencia emocional. No era que José a los 16 años era emocionalmente inmaduro, era emocionalmente ignorante. Porque el joven José de 17 años era un alcahuete del padre. La Biblia dice que iba y le contaba al padre las cosas que hacían sus hermanos. Papi, no sabes lo que hace el Rubén, ¿eh? El Rubén no sabe lo que hace, ¿eh? Anda con las mujeres del pueblo el Rubén, ¿eh? No sabes lo que hace el otro, el Héctor. El Héctor es terrible, el Héctor. Y iba, le llenaba la cabeza al viejo. ¿Cómo lo van a querer los hermanos? Ni yo lo quiero así. Y se ve que era algo corriente en esta familia. Toda la familia era emocionalmente disfuncional. Porque Jacob tenía un favorito entre los hijos. ¿Quién tiene un hijo favorito? No respondan, pero... Y el tipo hace un acto de favoritismo, porque vos podés decir, bueno, fulanito es más favorito en mi corazón. Pero no, le regala a José una túnica de muchos colores. Y hubo vos, le regala, que destrozó a la familia. Un día José soñó que sus hermanos se inclinarían ante él y el tipo pensó que los tipos estos iban a estar felices con su sueño. Chicos, antes de comer las arepas, soñé que todos se inclinaban ante mí.
¿De verdad pensó que lo iban a felicitar? Se ve que faltó a clase el día que enseñaron que si tienes un sueño no lo cuentes a gente envidiosa. Y los celos se convirtieron en un odio tan grande que lo vendieron como esclavo. José fue a parar a Egipto, comienza a trabajar para un magnate llamado Potifar, el Donald Trump de la época. Todavía no es presidente otra vez, así que no... Perdón. Y las cosas iban a empeorar. Lo acusan de acoso sexual agravado por el vínculo. Le cancelan el contrato y termina en una mazmorra egipcia. Y las crisis siempre ayudan a que dejemos de vernos el ombligo. Un poco de crisis producen una gran cantidad de compasión. Y eso es lo que le pasa a José. Dios convierte la cárcel en un aula donde aprende unas cuantas lecciones de empatía. Y ahí recibe en la cárcel educación sobre inteligencia emocional. Después de haber estado un tiempo en la cárcel, una noche, 2 funcionarios que están presos tienen un sueño, uno cada uno. Y Génesis 46 dice lo siguiente: cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y les dijo, ¿por qué andan cabizbajos? Lo diré otra vez, los encontró muy preocupados y les dijo, ¿por qué tienen esa cara? Esa sola ocasión que él se preocupó, que manifestó inteligencia emocional, salvó de la extinción a 2 naciones. Te lo explico rápido. El hecho que notó que estaban preocupados dice mucho acerca del grado de madurez que ya tenía José. Porque, ya tenía bastante con sus problemas. Estaba ahí, acusado por un delito que no cometió. ¿Qué me voy a andar preocupando por la cara de los demás? Yo si estuviera ahí no tendría ni tiempo ni ganas de preocuparme por nadie más. En cambio, José desarrolló una aguda sensibilidad emocional respecto de las personas que lo rodeaban. De manera que es difícil creer que esa misma persona no fue capaz de leer el lenguaje emocional de sus hermanos cuando andaba con la túnica de colores. Ahora, una década después, estaba tan sintonizado con el estado emocional de su alrededor que notó unas discretas expresiones faciales. Dijo, ¿por qué están preocupados? No solo discernió esos sutiles indicios de emoción, sino que se sintió repentinamente conmovido por ellos. Y la compasión es la que nos involucra, no es, ay, pobre los niños africanos, voy a estar orando. Eso no es compasión. No es escribir, ay, aquí al lado de mi casa hay un viejito, no tiene nada, ¿podrá River enviarle cositas? Eso no es compasión, condenado. Es tu vecino, me mandás a mí. Estoy harto que nos recomienden pobres. Ya sabemos dónde hay pobreza. Pero escriben en las redes, ¿cuándo vienen a Guatemala? Acá no saben la necesidad que hay. ¿Y qué haces vos en Guatemala? Vengan acá, dejen de regalar muebles acá y regalen acá, vengan acá. ¿Qué haces vos? Podrás decir, yo no tengo para regalar muebles, pero algo podrás hacer. No digas, heme aquí, envíalo a él. Compasión es la compasión que nos involucra, ¿sí o no? Entonces, cuando el funcionario le relata el sueño, José lo interpreta. Este funcionario era el copero del rey, es reintegrado tal como le dijo José en la interpretación del sueño, es reintegrado a su tarea anterior. Y después, a sugerencia de ese copero, el faraón lo manda a llamar a José para que interprete el sueño. José no solo interpretó el sueño del faraón, sino que consiguió un trabajo dentro de la estructura gubernamental. Un solo acto en la cárcel de compasión, un solo acto lo llevó a una sincronización espiritual que produjo la salvación de 2 naciones. Durante los 7 años de abundancia que él mismo predijo, almacenó suficientes cereales para sostener a Egipto a lo largo de los 7 años de hambre. No solo salvó a Egipto y a Israel. Durante esa época de carestía, su padre y sus hermanos hallaron en Egipto un lugar seguro, y fue en Egipto donde la familia de Jacob se convirtió en la nación llamada Israel. Y si José no hubiese tenido compasión por el copero, hubiese dicho, ¿qué me importa? Estoy tan preso como él. Está triste y estamos en la cárcel, no estamos de parranda. Bueno, el copero nunca habría sabido que José interpretaba sueños. Sin esa conexión, José nunca había conocido al faraón. Habría muerto en aquella mazmorra. Y la familia de José, la nación de Israel, habría perecido de hambre en Canaán. Pero hay más. Centenares de años más tarde, nació un descendiente de Judá, uno de los hermanos de José, en un pequeño sitio llamado Belén. Y fue su primordial acto de compasión en el Calvario lo que te dio salvación a ti, a mí, un acto de compasión en la cárcel. Un acto de compasión movió el mundo. Alguien tiene que decir amén.